¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. Vamos hoy a mirar la justicia en el creyente. Hemos venido estudiando en estos videos de los domingos, y esta es la obra del Espíritu Santo, que la vemos maravillosamente bien delineada en el capítulo 8 de Romanos. Hemos visto ya una serie de ellos y hoy vamos a ver en los versículos 4 y 5 la justicia de Dios en el creyente. Muchas veces pensamos, ¿cómo puedo cambiar? Este año sí, nos hacemos grandes promesas, voy a cambiar, y fue lo que me pasó a mí cuando recién casado. Yo le decía a mi esposa, yo no vuelvo, y andaba solamente en una borrachera y en desórdenes, yo no vuelvo. Pero necesité que la obra de Cristo operara en mí. Vimos que la ley del Espíritu de vida condenó el pecado. Vimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vimos también que en el amor de Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó el pecado en su muerte. Es decir, Jesucristo le quitó el poder al pecado sobre nosotros. Pero esto opera solamente en el que cree. El que cree en otras cosas utilizará otros mecanismos. Pero la Sagrada Escritura es muy clara, categórica, contundente, radical, tajante, al decir: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú crees otra cosa, te lo respetaré, pero lo comprobarás cuando pases a la eternidad y veas que no pudiste llegar al cielo. Y has soñado con el cielo porque has creído que practicando tu religión, tu credo, tus rituales, tus ceremonias, o sencillamente siendo muy bueno, llegarás al cielo. Pero la justicia de Dios se cumple en nosotros. Vimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos que porque la carne es débil frente a la ley, no se sujeta, no puede, es rebelde, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en su carne. Él entregó su vida, fue lacerado, clavado, traspasado con clavos, con espinas, fue maltratado, traspasado con lanza. Derramó su sangre hasta la muerte, porque la sentencia que Dios dio en el huerto del Edén: el día que pecares morirás. Por eso dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tenía que ocurrir? Que Dios enviara a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, para condenar el pecado en su carne. Ahora, ¿eso qué significa? Que se le ha quitado el dominio al pecado sobre tu vida, sobre mi vida. Pero necesitas decir: Señor, yo quiero esos beneficios. Y para recibir esos beneficios tienes que entrar en la familia de Dios. En la familia de Dios entramos solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 3 punticos sencillamente vamos a ver. Moldeados como hombres justos, número 1. Número 2, aprendiendo a andar en el Espíritu. Y número 3, el espiritual piensa en las cosas del Espíritu y el carnal en las cosas de la carne. Aprendemos a pensar de manera diferente. ¿Qué significa? Que la justicia de Dios se cumple en nosotros. Como dijo Isaías: la voluntad de Dios fue prosperada en el siervo sufriente.
y que la justicia se cumpla en nosotros, significa en que nosotros somos hechos justos. Nosotros no somos justos. El ser humano no tiene justicia en sí mismo. Es decir, el ser humano no tiene santidad en sí mismo, necesita recibirla de Dios. Y justicia significa equidad, verdad, pureza, rectitud, integridad. Eso es justicia, bondad, benignidad. Eso es justicia. Y eso se cumple en nosotros por la obra regeneradora, santificadora y transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Estamos hablando del Espíritu Santo y nos dice que es la ley del Espíritu de vida, porque hay otra ley que manda para el infierno porque nadie la puede cumplir, y la ley es justa y el mandamiento santo. ¿Cuál es la condición de la ley? La característica de la ley, que es justa y el mandamiento es santo, es puro y es verdadero. Pero la justicia no puede perdonar. La justicia, la ley de las obras, la ley de Moisés no puede perdonar, no puede salvar, no puede regenerar, no puede transformar a ningún ser humano. Entonces la justicia, que la justicia de Dios se cumple en nosotros, significa en que la ley del Espíritu de vida, es decir, el Espíritu Santo llega a nosotros, nos regenera, es decir, transforma nuestra naturaleza carnal en una naturaleza espiritual, y se cumple en nosotros y empezamos nosotros, como lo decimos, aprendiendo a andar en el Espíritu. Somos moldeados como hombres justos, somos hechos justos en la regeneración cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Somos moldeados y aprendemos a andar en el Espíritu, sepultando los deseos carnales. El deseo y la carne permanece allí mientras estemos ocupados en nuestra mente, pero cuando andamos ocupados en el Espíritu derrota. Si te postras, oras, clamas, el Espíritu Santo viene a ti, te da la fortaleza y vas a ser moldeado en una persona diferente, en una persona virtuosa, en una persona que ande conforme a los designios y a la voluntad de Dios. No habrá hombres perfectos mientras estemos confinados en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de humillación, pero sí hacemos morir el pecado, como lo dice Colosenses 3:5. Y el apóstol Pablo dice, se los digo, hermanos, que cada día muero. Y finalmente nos dice que el espiritual piensa en las cosas espirituales, pero el carnal en las cosas de la carne. El apóstol Pablo nos dice que debemos pensar en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es verdadero, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud. En esto pensar. ¿Piensas acaso en todo el tiempo en estas bondades? Pensamos una cantidad de porquerías y tenemos que moldear nuestra mente a un pensamiento diferente. De manera que de esta manera la justicia de Dios se cumple en ti, es decir, eres hecho justo, íntegro, virtuoso, humilde, misericordioso, compasivo, bondadoso, es decir, vas a ser un santo. Vas a ser un santo. Si la estudias, si estudias la palabra de Dios, vas a ser un sabio. Si la crees, vas a ser salvo. Y si la vives, vas a ser santo. De manera que ríndete al Rey. Te transformará, te dará salvación, serás diferente, serás raro, porque lo raro es ser diferente, íntegro y compasivo, misericordioso, bondadoso y generoso, dejando el orgullo y la prepotencia a un lado. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, haz tu obra transformadora en mí. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.